Bon dia. Aquesta serà l'última de les entrevistes individuals que tenim preparades amb les artistes de Entre Cavallets i estem preparant un live en directe per poder parlar amb totes elles o amb algunes d'elles en directe. Mantingueu-vos informats i avui parlarem amb la Carola i ens explicarà la seva experiència en l'art muralista. Vale, Carola, ¿cómo estás tú? Bien, Sí, ahí llevando la cuarentena, produciendo mucho, lo he visto. anotando ideas, con muchas ganas de que termine para poder salir a pintar. ¿Lo echas de menos? Salir a pintar. Tremendo. Te digo que me consoló saber que bueno, que los dibujos que estoy haciendo cuando salga los voy a poder pintar. Sí, Decir, bueno, el fin de esto va a ser una pared. Pero sí, extraño mucho pintar en la calle, hablar con la gente. Como que esa parte la re necesito. mm. Una pregunta. ¿Todos los bocetos que estás haciendo ahora son para hacer en mural o son ilustraciones que no necesariamente se tienen que pintar en una pared? No necesariamente. Muchas las hago para que después me queden como láminas para Ujú. imprimir. Pero sí, otros son ideas para hacer mural luego. Pero siempre ese es mi mecanismo de trabajo, como que hago varias ilustraciones y después ya me queda como un banco de imagen Claro, para pintar. Igual siempre depende de dónde pinte, ¿no? O sea, depende para quién es, en el lugar, pero si es así libre, bueno, ya tengo ahí ideas para plasmar. claro. Sí, pero más que nada también como la necesidad de estar produciendo y de dibujar y buscar nuevos colores, nuevas paletas, composición. O sea, estás súper productiva estos días. Sí, sí, es que Sí. si no, pero me vuelvo loca. Ya. Bueno, hay gente que le ha pasado como a la inversa, que a lo mejor se ha bloqueado un poco. Por Ah, eso te sí, preguntaba, sí. sí, de hecho yo había pensado en hacer un taller como de desbloqueo creativo para. Oh, súper interesante, súper. Sí, porque se me ocurren un montón de ideas y me encanta ver el trabajo de los demás y tirarle algunas puntas o ideas. Como a mí me gusta mostrarle el trabajo también a los colegas y cuando estoy trabada, viste que otro te puede decir, che, no, bueno, fíjate que puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Así que sí, me gusta mucho dar clases y creo que ese desbloqueo me sale, como que soy muy incentivadora. Una pregunta, ¿cuándo empezaste a hacer mural tú? Empecé, a ver, 2012, 2012, 2011, 2012 empecé. Hace bastante tiempo ya. Hace bastante, sí. O sea, antes lo hacía con menos frecuencia y en el 2015 me empecé a dedicar exclusivamente casi a los murales. Así que sí, hace rato. Y esto allí en Argentina En Argentina, sí. empezaste. Sí. Y allí en Argentina, ¿cómo es el tema de pintar en murales, de hacer arte urbano? Y mira, depende también en qué parte de Argentina estés. Yo estaba en la ciudad de La Plata, donde es una ciudad que es de estudiantes y que Ujú. el arte urbano estaba muy fuerte ya en el 2012, fue como un boom del arte urbano ahí. Entonces la gente empezó a acostumbrarse a pintar murales, como aquí las persianas, Vale, como hay muchos grafiteros también que hacían sus grafitis, la gente quería, nada, muchas veces porque tenían un grafiti en la casa o en la puerta de su casa o en un local, pero también, viste, las escuelas, como que se usa mucho los frentes de los lugares como acá, estar pintado. Así que se podía,
yo vivía de eso. Qué bonito. ¿Y aquí en Barcelona crees que es más fácil o más difícil que en Argentina, por ejemplo, ganarte la vida haciendo murales? Y todavía no tengo mucha experiencia, pero el mes pasado, bueno, antes del confinamiento estuve saliendo a ofrecer a locales y lo que veo es que hay mucha competencia aquí, como que hay muchos artistas, también está como más saturado, entonces capaz que unos decían, sí, ya pasaron como 3 a ofrecer, Oh, 3 más. Pero bueno, siempre de a poco, hasta que uno se empieza a hacer su lugarcito, hasta que te conozcan también, ¿viste? claro. Se va armando, pero bueno, hay que darle tiempo en un lugar para arrancar de cero que no te conoce nadie. Mm, Así que sí, sí, por eso también como que estoy abierta a hacer varias cosas, no solo mural, sino como, claro. bueno, volver a dar clases, hacer, no sé, remeras o bolsas, estaba pensando también. Lo que sea, viste que dentro del arte podés ir hay mil ramas. Sí, un día lo hablaba con una de las chicas que me Sí, decía esto, ¿no? Al final, contra más cosas sepas hacer, contra más puedas diversificar tu trabajo, más opciones de ganarte la vida tienes, ¿no? Y, sí, totalmente. Sí, me da un poco de pánico trabajar de otra cosa, mm, pero bueno, dadas las circunstancias, si sale otra cosa, será otra cosa, pero bueno, siempre va a estar el arte, ¿no? O sea, siempre va a estar latente y siempre voy a seguir apostando a eso, que es lo que más me gusta. Y también como me gustaría, como yo siempre trabajé de murales, me gustaría trabajar como en cuentos infantiles, ah, haciendo qué bonito, ilustraciones. haciendo ilustración. Sí, eso me encanta. Sí, es un terreno muy chulo, es muy bonito. También hay bastante competencia porque hay mucha gente, porque es como dentro de la ilustración es donde más trabajo hay, Claro, porque los niños siguen leyendo cuentos y los cuentos siguen teniendo ilustraciones, ¿no? Pero sí, sí, si te marcas como tu estilo, tu manera, yo creo que es fácil también encontrar ahí un huequito. sí, sí, estuve buscando varias editoriales que se asemejen como al estilo que hago, como para, me tengo que armar un portfolio para empezar a mandar. Pasa que en esas cosas son las que me trago, ¿viste? En las burocráticas, como bueno, Ya. armar el portfolio, como que siempre tengo mil dudas de cómo mostrarlo, cómo hacerlo, entonces siempre lo dejo ahí como congelado, pero bueno, ya me voy a tener que poner a hacerlo, Claro, a dejar de dibujar y ponerme a hacer esas partes. claro, porque ya tienes mucho trabajo como para armarte un buen portfolio. Sí, 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 trabajo tengo bastante, así que lo tengo que ordenar, digamos. Claro. Y una cosita, a ver, sí, porque yo a veces me genera como dudas porque existen estos dos conceptos y no sé bien a veces cuál es la diferencia entre graffiti y mural. Sí, ¿Tú me y, la podrías como resolver esta duda? y los grafiteros como más ortodoxos, el graffiti, o sea, surgió como en Estados Unidos, en el tren, como en Nueva York, en el tren. El graffiti es eso para muchos. Pero bueno, después en la ciudad, que no hay tren, el graffiti es más que nada las letras. Vale, Y el mural es como que abarca la imagen y mucho más, o sea, se puede mutar, no es solo aerosol, o sea, por más que en Sudamérica los aerosoles son tan caros que la mayoría de los grafiteros pinta también con látex y quizás solo hace la línea en aerosol, claro. que quizás es el aerosol, el graffiti es aerosol, son latas, y el mural, bueno, más pincel, Ya es más más, amplio, tiene, ¿no? Está abierto a más técnicas y a...
Sí, 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 sí. Mostrar más recursos también. Sí, pero bueno, tienen muchos puntos en común, es como que los grafiteros suelen juntarse con otros para pintar, por más que cada uno pinte su pieza, pero bueno, se juntan y uno pinta acá, el otro acá, y se arman como Mm, una pared. También tienen un formato, o sea, no agarran grandes escalas, sino que es como más a una pared de 2 metros de altura, donde entre bien la pieza. Ellos buscan mucha visibilidad, tienen, bueno, todos, ¿no? Como sí, los que estamos en la calle, busca la pared, que dice, uy, esa pared me encanta. Pero bueno, yo creo que el mural se puede adaptar a cualquier formato, que no es lo mismo con los grafitis. claro. ¿Y tú, por ejemplo, cuál es la pared más grande que hayas pintado? ¿Cuál es el formato? Creo, no me acuerdo bien las dimensiones, pero en Italia pinté en un evento con Rodrigo Acra, que nosotros teníamos un colectivo que era Lluvia Murales, y pintamos un techo que, si no me equivoco, tenía 18 por 7 más o menos, el Wow. piso, ¿no? El techo ese. Ese lo pintamos juntos, pero uno que pinté sola, que es el más grande, está en Mar del Plata, en una escuela, una pared del patio, que tenía más o menos 10 por 11, que esa fue Wow. como la más grande que pinté sola y fue como, ¡ah! ¿Cuánto qué-". tiempo tardaste Y en ese una semana más o menos. buen ritmo? Sí, 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 Wow. sí. ¿Y estabas sola o tenías como gente que te ayudaba a rellenar? Y tenía un ayudante que era un amigo, el que me había llamado para pintar ese mural, que él más que nada armaba los andamios también, cosa que yo no hice porque eran pesadísimos, y ya que te liberen de eso es un montón. Claro, Y también en el fondo, no sé, que era todo celeste, bueno, él lo pintaba mientras yo me quedaba haciendo detalles. Sí, eso está buenísimo, siempre que te ayude alguien para pintar. Además, me encanta compartir con otra persona, ¿viste? No me gusta estar pintando sola. Y en Mar del Plata, donde soy yo, tengo a mi familia también, entonces muchas veces vienen y les gusta pintar y nada, o acompañar. Y siempre los pongo a pintar a todos como para que tengan la experiencia. claro. ¿Y los niños en el proyecto del mural participaron o simplemente? En ese mural no participaron. O sea, sí participaron teniendo ideas. Yo antes de, Vale, de hacerlo, fui al colegio y estaba en el recreo ahí dibujando y en un momento se llenó de niños y les conté lo que estaba pensando para pintar y nada, me puse a charlar con ellos y me empezaron a tirar sus ideas, así que el boceto lo modifiqué totalmente. Y a medida que iba avanzando, también les preguntaba a ellos qué les gustaría que tengan la ropa, si peces y pájaros, y ellos me decían esto, y ahí le podés poner tal cosa, y siempre tomé esas ideas porque me parecen increíbles y además que es para ellos, ¿no? Para los nenes donde les va a quedar. Me gusta que se reconozcan con sus ideas en los murales. qué bonito. Pero he pintado murales con niños también, y son increíbles. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Barcelona? Y aquí llegué el 8 de febrero, Ah, o sea, nada. nada. O sea, Vale. estuve el primer mes, o sea, venía de un ritmo en Argentina que estaba como bastante estresada y llegué el primer mes y dije, bueno, el primer mes me lo voy a tomar tranquilo, voy a pasear. Así que me lo tomé re tranquilo. Sin embargo, también te digo, empecé a ir a locales a ofrecer mi trabajo, pero tranqui. Y bueno, después empezó la cuarentena y fue como, no, que la Ya, a Pero bueno, tomárselo tranquilo. sí, 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 pero bueno, aproveché para hacer el NIE, no sé, la Claro, seguridad social, las cosas que necesitaba para estar acá. claro. Y bueno, la muestra, eso estuvo buenísimo, esa muestra, me Sí. encantó. Yo creo que esta cuarentena lo que a mí me enseñó más que nada es, o me mostró, es como que
el trabajo tiene que ser colectivo, los proyectos tienen que ser en conjunto, como que ahí está la fuerza. Porque muchas veces, viste, nuestro trabajo de artista, de ilustradora, capaz que te pasa también, es estar solo en tu casa dibujando. Y como que está buenísimo abrirlo a Hmm, decir, bueno, tengo que hacer sí, esto. y bueno, al menos para mí es necesario como, aunque sea compartir el espacio, ¿no? Que después quizá tú estás haciendo tu ilustración, yo estoy haciendo la mía, pero estamos en un mismo espacio y nos retroalimentamos, ¿no? Y eso lo echo de menos bastante de estos Sí, días. sí, 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 totalmente. Además está buenísimo estar hablando con otra persona porque también le sacás un poco la mente de lo que estás haciendo y va más intuitivo. Entonces, ¿no? Como que a mí me pasa que cuando estoy hablando con alguien y estoy dibujando, el dibujo se ve más relajado que si estaría sola pensando, tan Hmm, mecánico. Ah, qué lindo hacer rondas de dibujo. hmm, sí, se echa de menos. ¿Y estás haciendo, siempre haces en digital las ilustraciones? Hace rato que las hago así en digital, pero también me gusta mucho, nada, antes de que empiece la cuarentena, había ido a lo de mi hermana y me olvidé mi cartuchera donde tenía las fibras, los lápices. Uh, Ay, así que me quería morir. Ahí ya lo digital en un momento me había agotado. Estar todo el día con la pantalla, ¿viste? Y no es lo mismo para nada. Así que ahora que la recuperé la cartuchera, me puse a dibujar de nuevo con lápices, fibras. Pero bueno, lo que tiene lo digital es como que es mucho más práctico, rápido y lo puedes hacer en cualquier lado. Pero no dejar la otra parte. Y más que nada para ilustración, ¿no? La magia está, va, para mí o sea, nunca dejaría de hacerlo de la manera tradicional, o sea, no puedes cortar un papel en lo digital, no puedes hacer collage, o sea, sí puedes hacer, claro, pero sí, no te llena, no es lo mismo, no sentís el olor de la fibra o el ruido del lápiz sobre el papel, sacarle punta, como decís vos, los errores esos que salen, o mismo desde las manchas, como es un universo, mirá, no, a mí lo que me enamoró del dibujo y de la ilustración fue el hecho de la acción, de hacerlo, de mancharme las manos, de estar ahí, como la idea sí. del taller. Tengo unas ganas de tener un tallercito, un espacio donde me gusta ver todos los materiales que hay y Hmm, experimentar. Sí. No, claro, lo dije más que nada por practicidad y porque no tenía ahora otra cosa para... claro. No, y que, o sea, hay ilustraciones o hay dibujos que están hechos en digital que es una pasada y me gustan. Pero para mí es como importante recalcar a veces eso, ¿no? Que hay cosas en digital que están muy bien, pero sin olvidar que antes seguramente ha habido como mucho trabajo analógico. Y, Claro, sí, 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 total. Bueno, cuando nos juntemos te voy a prestar el iPad, así lo probás. vale, claro, qué bien. No. ¿Probaste dibujar en Procreate? Mm, mm, ¿No? no. Lo que está bueno es que te muestra como el video, siempre te graba un video de lo que estás haciendo. Ah, Entonces interesante. puedes ver cómo fuiste, volviste, le pusiste un color, lo sacaste, como... Eso está interesante. ¿Para ti qué ha sido lo más difícil de aprender en, en el arte de... Del mural, Sí. uf. Y yo creo que lo más difícil, bueno, yo al principio me frustraba un montón, también por esto de aprender a pintar sobre una pared, ¿no? Que no todas las paredes responden igual. Capaz que un color en una pared cubre súper bien, en la otra le tenés que dar 5 manos y no cubre, como yo creo que más que nada a relacionarte con la pared, a, a tenerle paciencia, que no es lo mismo que pintar en tu casa también, porque pasa un montón de gente, hace frío, hace calor, tenés sed, estás cansado,
como también aprender la paciencia sobre todo, ¿no? Porque vos al principio al principio que salís a pintar, además de que tenés público, porque siempre pasa gente en la calle, uno no está tan seguro porque son los primeros murales, entonces ya lo querés ver resuelto, terminado, porque el proceso de verlo sobre la pared te cuesta decir, ay, no, quiero que ya esté terminado porque así no se ve bien, o volver a modificarlo, ¿viste? Hasta llegar a hacer algo que a uno le guste. Creo que eso fue lo más difícil. He llorado enfrente de la pared varias veces de Mm. decir, es horrible, y de taparlo todo y volverlo a Y volver a hacer. empezar. Sí, como que eso fue lo que más tuve que aprender, como la Y paciencia, a que no estar pendiente de lo que piensa el otro cuando pasa, si se entiende, no se entiende, ¿viste? Como a relajar y a conectarme con la pared, eso, con trabajo. lo que más me costaba y lo que más frustración me generaba era traspasar la imagen del boceto en pequeño a la gran escala, ¿no? Y no sé cómo eso es para ti, si te costó o no. A mí eso no me costó porque, bueno, lo que sí me acostumbré mucho es siempre marco con un extensor. Vale, Entonces, yo creo que el extensor nos sirve a todos como necesito siempre tener distancia de la pared, o sea, por más que sea una pared chica y esté a 2 metros, necesito tener la distancia y el extensor. Eso es lo que más me cuesta, o sea, no me puedo pegar a una pared y dibujarlo, no, siempre como que tengo que tener esa distancia porque si no, no veo. claro. Pero yo creo que al estar acostumbrada a dibujar parada, con bastidor, con hojas de 1 m por 70 así, después como pasar lo mismo, en vez del lápiz, a un extensor, y era como el mismo movimiento. Yo creo que el extensor facilita un montón para marcar, y la distancia, ¿viste? Como todo el tiempo alejarte, verlo, alejarte, verlo, alejarte, verlo. No me funcionó, nunca trabajé con cuadrícula, pero porque mi manera de, o sea, nunca pude seguir mucho las cosas más estructuradas, ¿no? Entonces, quizás sí me marco puntos Ujú. o nada, veo mucho las Ya relaciones. trazas un poco como la composición inicial y a partir de ahí, Claro, sí. Bueno, al principio no usaba boceto, iba directamente a la pared, y como yo estaba acostumbrada mucho a trabajar con manchas, iba en la pared y me quedaba mirándola hasta que veía un ojito de que había un agujero o lo que sea, una marca de humedad, y a partir de ahí empezaba a dibujar el mural. Y eso me llevaba un montón de tiempo, porque al estar mirándolo en el momento, tenía que pensar el color, la forma, y también me frustraba un montón. Y después me di cuenta que todo el mundo llevaba un boceto. Y dije, bueno, yo también llevo el boceto, entonces ya tenés resuelto un montón, es cuestión. Lo más importante es marcarlo bien en la pared, claro. o dedicarle un buen tiempo a decir, bueno, ya está bien planteado. No apurarse a pasarlo y empezar a pintar, sino que una vez que ya está bien planteado el dibujo, que no se cae, viste, que no le falta nada, como que decís, está fuerte, listo. Ahí arrancas con el color. Pero si no, viste, después empezar a corregir un dibujo con la pintura es como doble trabajo y también frustrante. Sí, Así que siempre es bueno que esté bien marcado en líneas, y lo puedes ir marcando por colores, ¿viste? Empezás con un amarillo clarito, la primera idea. Después lo ajustás con un rosa, no sé, o el color que uno quiera. Siempre mejor colores claros para después que no sea tan difícil taparlo. ¿Y qué es lo que recuerdas de tu primer mural?
Así, algo que digas, oh, no me olvidaré nunca del día que... Y mira, mi primer mural fue en una pared que era gigante de un amigo en Mar del Plata, en el patio de la casa de los padres, una pared que estaba totalmente blanca y estaba nueva la pared en el patio. Re grande, creo que tenía, no sé, si 5 o 6 metros por 10, por 15. Esa era gigante. Y ese día también, como para empezar, armamos todas botellas con colores y empezamos a tirar colores para todos lados. ¡Guau! Estuvo muy divertido y a partir de ahí empecé a dibujar y a pintar y empezaron a caer amigos, entonces se ponía también a pintar, no sé, me decían, ¿y acá qué color? Y mandale este, y acá qué otro. Eso estuvo muy bueno porque era como la libertad pura y fue muy como un juego. Y a mí lo que me pasa con el arte urbano es que ahí encontré un lugar donde la cultura es popular y que el arte llega a todas las personas y no necesariamente, o sea, mucha gente no va a muestras o no va a museos o exposiciones, a galerías, porque no se sienten parte de esos lugares o porque creen que tienen que tener conocimientos para ir a esos lugares, y es como una relación más de respeto y de contemplación, ¿viste? De, bueno, acá no se habla mucho, tengo que saber o entender lo que está pasando, ahora que ya está terminada. Y lo que pasa en la calle es que la gente te ve pintando, entonces viene, se acerca, ves que sos una persona como ellos, que está ahí pintando, vienen, te charlan, y después uno deja obras que mucha gente te escribe, ay, siempre veo ese mural cuando voy al trabajo, cuando voy a la casa de mi abuela, por ejemplo, y es re lindo porque Pues le sí. cambia un poco el cotidiano a las personas, o me dicen, siempre que paso por el colectivo, por ahí lo veo y, no sé, me hace acordar a tal cosa. Y es muchísimo que dentro de la rutina de las personas, que lo que más habitan es la calle, yendo de un lugar al otro, que un segundo miren una, un mural, un color o algo, una imagen que les llega en algo, a mí es lo que más me gusta porque siento que uno aporta a la cultura popular. Y sobre todo me gusta mucho pintar en barrios populares, en barrios más humildes, donde el entorno, o sea, nadie se acuerda de, más que nada pasa allá, ¿no? Pero donde decís, ¿por qué tiene que ser tan horrible? ¿Entendés? Bueno, vamos a resignificar. El arte tiene la capacidad de resignificar los lugares. Así que para mí eso es lo más importante y por lo cual me gusta también mostrar el arte en la calle, porque no hay filtros y la obra, o sea, le pega el sol, la lluvia, la tiraron abajo y construye una nueva pared, como que me gusta que mute y que esté en continuo diálogo con lo que pasa. Ya no formo parte porque éramos dos que pintábamos separados, pero bueno, en un momento empezamos a trabajar juntos y le pusimos Lluvia Murales, que también teníamos un espacio en La Plata donde hacíamos exposiciones, hacíamos eventos, y también teníamos como, en el garage habíamos armado como un local donde vendíamos nuestras cosas, nuestros cuadros, imanes, ilustraciones, las bolsas, así que la casa se llamaba Casa Lluvia, y nosotros cuando pintábamos juntos éramos Lluvia Murales. Pues Muy buenas las preguntas. vale, gracias Carola, muchas gracias. Y Por bueno, nada. pues no sé, espero verte haciendo murales pronto y sí, Bueno, sí, pues estamos así en contacto.